Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar acá estudiando la palabra del Señor. Vamos asimismo a orar en este momento y vamos asimismo a poder ver en este momento, vamos a estar hablando sobre la historia de lo que es verdaderamente Halloween, ¿verdad? Lo que se habla de este momento y espero que puedan aprender. Si tienen alguna pregunta, con toda libertad, asimismo me dejan saber. Y vamos entonces, ya que hay mucha información que hablar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque a través de ese estudio, Padre, podemos explorar y entender lo que planeas, Señor, en nuestras vidas. Con este conocimiento, te pedimos, Padre, que nos deje entendimiento y sabiduría, que nos ayudes, nos guíes y que nos ayudes a poder aplicar los valores y principios que aprendamos en este día para la gloria y honra tuya. Bendice a todos los que están afuera en estos momentos, Padre, y llevarles con bien de igual manera. Padre, te pedimos, Señor, que todo el mundo esté seguro. Para la gloria y honra tuya pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos entonces aquí entre rapidito, hermanos, el origen de el Día de las Brujas, como le dicen, o el famoso Halloween. Depende de cómo usted se refiera. Pues Halloween, hermanos, era una fiesta que celebraban los celtas. ¿Y qué es celtas? Es una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia en el año 300 antes de Cristo, señalando el principio de lo que es el invierno, que era conocido como Cavendish. Estas sociedades druidas adoraban y servían a un dios con D minúscula, llamado Samhain, que es el dios de la muerte. Entonces, cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban lo que es la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samhain. Entonces, le brindaban sacrificios de animales y también sacrificios humanos. Una cosa, hermanos, que lo crea o no, todavía pasa en el día de hoy. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. ¿Y qué se hacía esa noche? Pues los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales. Literalmente, hermanos, cogían, como podemos ver en algunos lugares donde se cazan, ¿verdad? Con Z, cazar animales. Cogen la cabeza de los animales, literalmente, y las pieles y se lo ponían por encima. De eso se vestían. Y estaban disfrazados de fantasmas, espíritus y brujas, y luego iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas Samhain, para brindarle su honor y también sacrificios. Como se puede ver, ¿verdad? Que hacen en el día de hoy, esto es lo que la gente asocia con el Día de las Brujas o con el Halloween, pero lo que se hacía allá tenía otra función. Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gusto con los obsequios, ellos le hacían el trico truco a la familia de la casa y le quemaban su terreno, hermanos, llevándose a la doncella, matando su ganado, poniéndole enfermedades en la familia. Y esta es la famosa frase, ¿verdad? Trick or treat, que es hacer un truco o una treta. Al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas entonces hacían fogatas y en ellas ellos ofrecían sacrificios humanos o animales, como dijimos, que se usaba para entonces adorar a su Dios. Ellos llevaban consigo un nabo en esos momentos, hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal que representaba a un espíritu diabólico. Así que el nabo, ¿verdad? Es este vegetal llevaba entonces esta cara que representaba a un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él que era usado como linterna por los druidas cuando iban de casa en casa, así mismo en las noches. Y cuando esta práctica llegó a Américas, los nabos no eran tan abundantes, no había tantos nabos alrededor, pero sí tuvieron un vegetal nativo que pronto las sustituyó. ¿Cuál es ese vegetal nativo? Pues la calabaza, que nace acá en los Estados Unidos durante esta época.
Entonces, hermanos, si no sabe, pues esto es un nabo, lo que puede ver ahí. Y un ejemplo es esto que está aquí. Recortaban una parte, una porción, y entonces ahí ponían la vela y ahí podían poner. Y esto prácticamente era lo que representaba entonces a sí mismo los espíritus. Esto muestra también, hermanos, un grupo de druidas, ¿verdad? Celebrando una ceremonia durante esta época y seguían todas estas tradiciones, tenían su altar, pueden ver acá, por ejemplo, dentro, encima de esta piedra, por ejemplo, esa piedra era utilizada como un altar, y en el día de hoy hay personas que se visten de este modo para representar, revivir, reactuar, ¿verdad? Los eventos que pasan en aquellos lugares, pero tenemos que entender, hermanos, que hay personas que verdaderamente viven sus vidas con estos rituales, no solamente en este tiempo, sino que es un estilo de vida y su modo de vivir, porque verdaderamente adoran a estos tipos de prácticas, rituales, paganismos. Estas personas también tienen cánticos, frases que ellos repiten y la gente los repite detrás de ellos también. Pueden ver acá, por ejemplo, los sacrificios humanos, sacrificios, hermanos, desde más pequeño, también hasta personas grandes, pero usualmente eran niños, ¿verdad? Que eran sacrificados en estos momentos. En la actualidad, estas fiestas, entre comillas, se fueron incorporando poco a poco en nuestras festividades hasta convertirse en fiestas muy populares, teniendo su mayor auge en los Estados Unidos y en países de Latinoamérica, introduciendo de forma velada e inocente que estos solamente son días de ritos y costumbres derivadas de lo que es el culto a Satanás, que muchas personas no lo piensan así, no lo practican así, no tienen ese pensamiento, pero miremos los detalles históricos, hermanos, de este lugar. ¿Sabía usted esto? Dato importante. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras. Están pasando en el mismo día de hoy porque hoy estamos hablando de esta celebración y hoy es el 31 de octubre. Con sacrificios humanos y aún bebés. Todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Otra cosa, hermanos, que también si usted se pone a mirar documentos de las autoridades, aprendería y entendería que en el día de hoy, en esta semana, ¿verdad? Llegando hasta el día de hoy, es uno de los momentos donde más niños desaparecen en diferentes lugares. Y no solamente, hermanos, en otros países, sino hasta lugares como hasta mismo estados de los Estados Unidos, tienen lugares donde hay un aumento de cuántos niños desaparecen en esta época. Esto todo se inició en el 1845. La celebración de Halloween se inició en los Estados Unidos alrededor del 1845 y existen indicios de que antes de esta fecha los peregrinos que llegaron a este país provenientes de Europa habían prohibido dicha celebración. Pero en el año 1845, miles de inmigrantes irlandeses inundaron Nueva York a causa de una escasez de papas que había donde vivían. Entonces es también conocido esto, no sé si sabían, que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. ¿Sabía usted que existe un calendario satánico? Hoy, la noche de Halloween, el Día de las Brujas, es reconocida por todos los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del Año Nuevo para los brujos y las brujas que también practican estos rituales. Su origen. Hay una cosa, no sé si han escuchado, una práctica que se llama Wicca. Ahí pueden ver algunos artefactos de lo que es la Wicca, pero en el presente Wicca es una de las religiones más extendidas, hermanos, dentro de todos los Estados Unidos, siendo, según fuentes confiables, la secta espiritual de mayor crecimiento en Norteamérica. Una secta. Y es importante resaltar que a las brujas de Wicca se les ha permitido practicar su ritualismo pagano dentro de las mismas bases militares de los Estados Unidos. Usted se pone a buscar y educarse, hermanos, de lo que es esta secta espiritual de los Wicca,
se va a sorprender de las cosas que hacen en nuestros propios alrededores. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que hay un señor que ya falleció llamado Anton LaVey, que fue el autor de la Biblia satánica? Ministro de la iglesia de Satán. Esto es lo que dice él, que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. También podemos ver que no solo este hombre fue el autor de la Biblia satánica, el ministro de la iglesia de Satán, sino que él tuvo aquí está, si usted puede, si quiere tomarle una foto y luego puede buscar el video, no se lo voy a mostrar para ahorrar tiempo, que cuando él murió, filmaron su muerte. Él estaba en una cama y filmaron su muerte. Tuvo una experiencia, podríamos decir, sobrenatural de lo que él esperaba que supuestamente iba a pasar en su muerte. Y lo que muestra el video es una sorpresa de cómo lo que él esperaba no fue lo que sucedió. Porque tenemos que entender, hermanos, y aprender, ¿verdad? Que el enemigo nos va a engañar. Hermanos, estamos comenzando sin mirar los versículos bíblicos, ya que los vamos a mirar en un rato, ya que quiero ir rapidito mirando la historia. Los que están en línea, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla y así la discutimos, ya que hay mucha información. Aquí pueden ver algunos detalles más sobre lo que es la vida de este señor Anton Sándor LaVey. Desde que nació, y también entender que él fue el fundador de lo que es la iglesia de Satán. Hermanos, aquí mismo donde estamos, aquí donde está la iglesia, hay una iglesia satanista, una iglesia de Satanás que literalmente queda como a 10 minutos de aquí. Y es algo interesante, por falta de palabras, mirar, triste, ¿verdad? Que la gente se deja llevar de esta enseñanza incorrecta, pero tienen servicios similares a los que se hacen en las iglesias, solamente que hacen las cosas de una manera opuesta. No se le da la gloria a Dios, obviamente, ¿verdad? Ni se le reconoce a Él. Así que pueden ver aquí algunos de los libros que él escribió. Él también fue proclamado como el Papa Negro. También él fundó el sistema filosófico llamado Laveyan Satanismo, un sistema de comprensión de la naturaleza humana, también filósofos que abogaban por el materialismo, el individualismo, y también se enfoca, hermanos, en lo que es lo sobrenatural o lo teísta. Aquí podemos ver una foto de este señor, Anton LaVey, con los símbolos, mira la estrella, cada una de esas puntas, de los puntos de la estrella tiene un significado. Y aquí también pueden ver una de sus concubinas, la señora Doreen, aunque vamos a hablar un poquito más de ella en algunos momentos, pero pueden ver aquí más fotos acá del señor LaVey. LaVey dice que en esta noche que los poderes satánicos ocultos y de brujería están en su nivel de su potencia más alto, y que cualquier brujo o ocultista que ha tenido dificultad con algún hechizo o maldición normalmente puede tener éxito haciéndolo el 31 de octubre, ya que Satanás y sus poderes están en sus puntos más fuertes en esta noche en base a lo que se cree que dicen ellos. Pero hermano, estos libros son libros que literalmente que existen, son reales. Pueden ver acá lo que es la Biblia satánica, pueden ver acá lo que es la Ouija. Creo que todos han escuchado, ¿verdad? De la Ouija en algún momento. La Ouija es algo, si usted nunca había escuchado, es algo que verdaderamente sorprende cuando las personas no saben y lo usan como si fuera un juego de mesa cualquiera. Es un juego de mesa, hermanos, que no tiene baterías, número uno. Prácticamente, déjenme hacer esto acá para que lo puedan ver. Lo que termina pasando es, voy a identificar aquí, que como pueden ver aquí, esta parte que está acá, lo voy a hacer un poquito más grueso. Está mejor así.
Ahí pueden ver. Esa parte de ahí es donde se ponen las manos juntas y entonces literalmente hay como un círculo en el medio y ahí se hacen preguntas. Ve que la parte de arriba se dice sí o dice no. Pero la manera que esto se juega, hermanos, y que la gente lo hace, literalmente es buscando saber cosas del futuro o preguntas, ¿verdad? Información que no tiene nada que ver con ese tipo de juego o con nadie, porque la única manera de que este juego pueda responder es a través de un espíritu. Entonces, que estamos hablando de un juego demoníaco donde se clama a un espíritu y hay personas aquí que tienen la idea o el jueguito de que no, es que cuando llaman a una persona específica y esa persona viene o ese espíritu viene o ese demonio viene específicamente. Y se hacen preguntas y luego lo que se termina sucediendo es que las manos se mueven solas para responder las preguntas que se están haciendo. En el sí, preguntas de sí o preguntas de no. Y hay que tener mucho cuidado de jugar con este tipo de cosas, hermanos, porque no son juegos. Son temas reales, ¿verdad? De cosas que verdaderamente existen y que el enemigo utiliza para hacer daño, no para edificación de nadie. Vemos acá también la Biblia satánica y vemos aquí, mire hermanos, qué cosa también curiosa que vamos a mirar un poquito más luego en cuanto a la parte de los disfraces. Los disfraces que escogen muchos de los niños y las niñas en este momento. Que otros datos importantes, la señora que vimos en la parte de abajo, en el lado izquierdo, se llama Doreen Irvin. Ella fue la más grande de las brujas en el oeste europeo. Quiero que entiendan, hermano, cuando decimos bruja no estamos hablando de una película, no estamos hablando de un nombre inventado ni de una mujer que se disfrazó de bruja, no, estamos hablando de una bruja real, ¿verdad? Con poderes demoníacos del enemigo. Ella fue concubina del alto ministro de Satán, Anton LaVey. En esa misma área se convirtió luego al cristianismo. Y escuche lo que dice ella. Ella decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esas palabras frente a sus hijos. Ahí puede ver, esos son algunos videos que si usted desea buscar sobre la señora Doreen Irvin, pueden verlos y educarse un poquito más en cuanto a eso. ¿Y qué termina pasando, hermanos? ¿Cómo se introduce entonces el Halloween o el Día de las Brujas a lo que es la iglesia? Pues haciéndolo así, los rituales satánicos del Samhain no se perciben como reales para muchas personas, lo ven como que es algo que no es verdadero, no es algo real. Entonces los cristianos o el mundo en general, al celebrar, guardar, respetar o participar de alguna forma con la festividad de Samhain y sus poderes disfrazándose de criaturas demoníacas, decorando hogares, escuelas, negocios, iglesias con símbolos ocultistas, sin querer queriendo, como se decía famosamente, definitivamente, hermanos, están glorificando, ¿verdad? Lo que es la esencia de Satanás en este día, que literalmente, mire, hasta con cosas así como estas, que vemos aquí esta foto, no sé si habían escuchado del grupo KISS, que esas 4 letras significa caballeros en el servicio de Satanás. Sigamos viendo aquí, hermano, porque hay mucha información. Los Estados Unidos y otros países del mundo es el día que más niños desaparecen, hermanos, y también que más han sido reportados. También que más crímenes son reportados en gran manera. Si no sabía esto, donde hay personas sin escrúpulos que esconden afiladas cuchillas dentro de las frutas, que les regalan los caramelos envenenados. También, mire, hermano, hay personas que le echan hasta agujas de las drogas, le echan dentro de los frutos, de los caramelos que le están regalando a sí mismo también a los niños. Vemos acá también que los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos y vírgenes también para ofrenda a su Dios. Entonces literalmente iban a la casa de las personas, tocaban la puerta
y le pedían que le entregara a la chica más jovencita de la casa, virgen, y cogían a estas entonces y se la llevaban para ofrecerla así mismo en sacrificio. Y entonces de ahí la famosa frase, ¿verdad? Si se los daban, se hacía un trato, y ese trato, pues ellos se iban en paz y lo dejaban. Pero si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que ellos exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y según ella, alguien de esa familia moriría ese año. Y esta era la famosa trampa o treta que se menciona. Así que cualquier pregunta o comentario pueden brincar, pueden decirme, déjenme saber. Tengo mucha información, vamos a ver cuánta podemos cubrir, porque hasta ahora estamos viendo la historia nada más y vamos a ver lo que dice la Biblia pronto. Así que su origen, el propósito del Trick or Treat tiene como propósito el obligar a las personas que se entreguen dulces o regalos. De lo contrario, se le echaría un hechizo a la persona. Pero sabemos que eso no se hace el día de hoy. Los niños tocan la puerta, ¿verdad? Y se le da. Pero no sé si le ha pasado a usted. ¿Cuántas veces usted ha visto que han lanzado huevos a casas, que han cogido papel de inodoro, lo han puesto por todos lugares, que han dejado barbaridades, ¿verdad? En hogares que vendría haciendo este tipo de cosas? Cuando los niños se disfrazan, el paralelo es con los espíritus de los muertos, que se creía que salían a demandar pagos de deudas y otras demandas. Entonces, en base a lo que dicen los ex satanistas, escucha esto bien también, ellos dicen que los disfraces se supone que representen lo que deseaban ser las personas. Así que cuando se visten los niños, las niñas de demonios, diablitos. Y miremos entonces acá también una cosa que es conectada también con el 31 de octubre, que es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Esto es bastante conocido en muchos lugares en Latinoamérica, en México, ¿verdad? Es súper, súper, súper grande. Y en el siglo IX, en el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, los católicos romanos iban de pueblo en pueblo exigiendo se les entregara una especie de pan en forma cuadrada con pasas al que llaman torta para el alma o pasteles de difuntos. ¿Usted llegó a escuchar de esto en su país? ¿No? Y prácticamente lo que hace es que esto sí es muy común, lo han hecho las películas que han hecho para ilustrar, ¿verdad? Lo que es el Día de los Muertos, se ve que a los difuntos se les lleva comida. Muchas veces una cosa que se hace que es bien común es que se le cocine la comida favorita de las personas y se lleva al cementerio y literalmente algunas veces va la familia completa y la familia se sientan y todos comen ahí y el difunto tiene un plato ahí donde ha sido enterrado. Luego vemos acá el famoso, los druidas llevaban con ellos un nabo grande. Déjenme ver para los que acaban de llegar a 33. Voy a mostrarle la foto del nabo. ¿Qué son los druidas? Pues los druidas son mírenlo acá, te voy a mostrar. Es una sociedad, es un grupo de personas que ellos adoran, es como una secta, un grupo de personas que ellos adoran al dios Samhain, que es el dios de la muerte. Entonces le quería mostrar esta aquí rapidito, que este es el nabo. Ok, ese es el nabo, que es un vegetal, una legumbre. Y entonces en aquellos momentos ellos lo que hacían era que ellos lo cortaban y adentro ponían una vela y entonces iban a los lugares y utilizaban esa vela. Y la idea era que estos representaban espíritus. Porque de hecho, esa que le hacen a la calabaza, sí, eso se ve muy, muy feo. Sí, y aunque se le haga lindo, como si hacen un diseño bonito, porque literalmente, y eso fue lo que explicamos hace unos minutos atrás, que prácticamente lo que terminó pasando es que cuando los irlandeses vinieron para acá, muchas de estas personas de otros países, que aquí no tenía tanto auge, ¿verdad? Aquí no había muchos nabos, aquí lo que había eran muchas calabazas. Entonces, de ahí hubo esa transición para las calabazas. Pero seguían haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues los druidas
llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior con una cara tallada en el frente para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Entonces, este espíritu se llama el espíritu familiar. Así que supuestamente este nabo, este espíritu que ellos que llevaban con ellos, se supone que fuera algo positivo para ellos, pero en realidad no lo era. Y entonces, cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores hallaron que los nabos no eran tan grandes, ¿verdad? Así que los sustituyeron acá por las calabazas y desde entonces esta figura ha sido la figura más representativa, ¿verdad? De Halloween, que es utilizada, y de ahí sale el Jock, que vive en la linterna, y de ahí es el famoso Jack O' Lantern, que es la linterna de Jack, ¿verdad? Como muestran, ¿verdad? Como pueden ver ahí en las imágenes. Y entonces vemos acá lo que es el origen del Día de los Muertos, viendo toda esta conexión. Rapidito, en México la costumbre de rendir culto a los muertos se practica desde la época prehispánica, desde el 1800 a.C., y en las fiestas de difuntos se ponían ofrendas que bien podían ser un homenaje o presente o el ofrecimiento de un sacrificio. Como pueden ver, la gente va, ¿verdad? Y llegan muchos sacrificios. Una cosa bien interesante de los cementerios en Israel es que los cementerios en Israel no, aunque pueden ser un poco diferentes la manera que, ¿verdad? Las tumbas de las personas, los féretros, tienen que ser todos del mismo color. Así que eso nada más es bien curioso. Usted imagínese, usted mira en un cementerio y todos los féretros son iguales, del mismo color. El tamaño puede ser un poco diferente, pero del mismo color. Y usualmente usted no va a ver colores de flores, no va a ver porque no se celebra, vamos a decir, a las personas cuando ya mueren porque las personas no están ahí. Entonces, otra práctica también que es bien común en Israel es que cuando una persona fallece, quieren tratar de enterrarla como en 24 horas, lo más pronto posible. No esperar, sino que la persona ya pueda poner el cuerpo, se pueda poner el cuerpo de la persona a descansar. ¿Y cómo se introdujo entonces Halloween en la iglesia? Pues una de las maneras que esto ha llegado a pasar es que hoy se está adoptando la modalidad de lo que se llama un Hell House. ¿Se han escuchado? Que es como una casa de infierno en muchas iglesias, pretendiendo sustituir la fiesta mundana de Halloween por una actividad evangelística. Lamentablemente lo que sucede no tiene mucho evangelismo. Es un ambiente de espectáculo, de atracción. La mayoría de las personas asisten para divertirse, no necesariamente para escuchar consejos. Y es como evangelismo secularizado, donde rarísima vez se enseña sobre la necesidad de reconocer los pecados, arrepentirse y de aceptar a Jesucristo como un Salvador. Pueden ver aquí, esto es como un artículo, ¿verdad? De uno de estos eventos, y literalmente se hace un poco de todo. Hay literalmente lugares e iglesias donde hacen casas de susto, ¿verdad? Y tienen personas que están ahí y asustan y todas estas cosas. Regresando rapidito a una de las cosas que habíamos hablado anteriormente, ¿sabía usted que hoy día existen, ya hablamos de lo que son las iglesias satánicas, existen también programas después de la escuela satánicos? Como aquí tenemos programas después de la escuela para los niños hacer tareas, tienen escuelas, programas después de las escuelas que son corridos, son dirigidos por la iglesia satánica. Y estos programas literalmente le enseñan los valores a los chicos, le ayudan con las tareas, hacen artes manuales, van al parque, hacen todas las cosas, literalmente como uno pueda pensarlas, pero la idea es enseñar una enseñanza totalmente diferente y totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted que existe un calendario satánico? ¿Sabía? Did you know? Así que esto es algo curioso, preocupante, cuando esta información muchas veces no la conocemos. Hermano, toda esta información que yo estoy compartiendo son años y años y años de información que he aprendido. Pero mire esto. Estas son fechas importantes para los satanistas según la iglesia satánica relacionista, son las siguientes.
Mire, ahí tenemos. El 2 de febrero, noche de candelas, el 21 de marzo, que es el equinoccio de la primavera, el 13 de abril, cumpleaños de Satán, abril 30, inicio de la estación es esotérica, 24 de julio, la tercera noche de Tregenda, se profieren maldiciones y maleficios contra enemigos, el 31 de julio, rechazo de la influencia de los maleficiosos externos, el 29 de septiembre, el equinoccio de otoño, el 31 de octubre es el día de Satanás, inicio del año nuevo satánico, el 21 de diciembre, primera noche de Tregenda, mezcla de ritos demoníacos con ritos de paganismo precristiano. Y uno dice, ¿pero qué es esto de equinoccio y todo eso? Pues el equinoccio, hermanos, le voy a decir exactamente la definición exacta, es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Esto solamente pasa 2 veces al año. ¿Okay? Es prácticamente en el momento en que entre los días 20 y 21 de marzo y los días 20 y 23 de septiembre aproximadamente, se distinguen porque pasan en la primavera y también pasan en el otoño. Entonces, esto pasa en el hemisferio norte y prácticamente lo que termina haciendo es que la Tierra suele tener un eje de inclinación de 23.5 grados al orbitar alrededor del Sol, porque los hemisferios reciben diferentes cantidades de luz solar. Y cuando reciben esa cantidad de luz solar, que pasa 2 veces al año, pues entonces es en el tiempo que se hacen estas celebraciones. Y eso prácticamente es a lo que se refiere. Se refiere solamente en el momento en que el día y la noche van en base a la rotación que está pasando del hemisferio, van a tener prácticamente el mismo tiempo, entonces va a haber un impacto es como vamos a decir, para mirarlo de una manera simple, como cuando sabemos que cada 4 años febrero tiene un día más, ¿verdad? Ajá. Algo pasa, miremoslo como algo así similar, es algo científicamente sobrenatural que sucede, no sobrenatural, es algo científico, es algo que pasa científicamente, no tiene nada que ver con que hace algo demoníaco, no es eso, pero que cuando se estableció lo que es el calendario satánico, utilizaron esto como una manera de enfocarse en estas fechas. Y cuando se habla del esoterismo, eso habla de conocimientos ocultos a los que se sienten como que más que nada pueden enfocarse en lo que es el ocultismo, lo que es lo psíquico, lo desconocido, lo misterioso y lo no relacionado con lo que es la razón y la lógica. Así que el enfoque en la magia blanca o magia negra, ¿verdad? Los oráculos, el tarot, la búsqueda de las vidas pasadas, con la ayuda de este alcance espiritual, de cosas que van más allá. Entonces, ¿cómo se llega hasta celebrar la celebración que llega el día de hoy? A los que no les gusta la historia, pues vamos para allá. Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, dictó una ley que declaraba el catolicismo como la religión oficial del Estado. Entonces vemos acá que viene Constantino y él exigió como emperador que cada uno se hiciese católico o enfrentara la pena de muerte. En otras palabras, o se convierte al catolicismo o le matamos. Entonces ahí empieza la gente, ay, pero yo no quiero morir, pues entonces me convierto, pero yo no quiero darle la espalda a mis creencias. Y entonces alrededor del año 609 se transforma el panteón de templos paganos, dedicado a todos los dioses, a la iglesia cristiana dedicada a la Virgen y a los mártires cristianos. Mire esto, se coge el panteón del templo pagano y ahora se convierte en una iglesia hacia los santos. ¿Y qué termina pasando entonces aquí, hermanos? Que la tradición celta, hablando de los celtas que hablamos, que verdad, ese grupo de personas, entró con mayor fuerza en el siglo VIII y cuando la iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en inglés All Saints Day, y anteriormente como All Hallows Day, de donde se deriva posteriormente la palabra Halloween, que proviene de All Hallows y significa precisamente Noche de Todos los Santos. Sin embargo, esta tradición europea se difundió más por todo el mundo a través de los Estados Unidos con el desarrollo tecnológico. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Que en resumidas cuentas lo que pasó fue esto. Cuando Constantino viene en Roma y el emperador pasa esta declaración, que usted tiene que convertirse,
pues la gente no quería dejar las prácticas paganas. Entonces, bueno, la iglesia dice, bueno, pues vamos entonces a convertirlo en algo religioso. Y así pues es que va. Y entonces vienen entonces estas otras prácticas que celebra la gente en el día de hoy. Entonces, desde el siglo IV, a la iglesia de Siria consagraba el día de festejar a todos los mártires, ¿verdad? Y esto también se puede ver, la fiesta de honor de todos los santos se celebraba inicialmente el 13 de mayo, pero viene entonces como fiesta mayor, tuvo su vigilia y solemne 31 de octubre, y entonces ahora se le llama entonces en ese momento o Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Y de ahí entonces es que viene la celebración añadida también del 2 de noviembre como fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos. Tenemos que entender una cosa, hermanos, aquí, y no hemos llegado todavía a la Biblia, pero vamos a estar entrando pronto ahora, que la gente que ya falleció, falleció. Yo no puedo hacer absolutamente nada por un familiar que yo haya amado, que yo quiera, que yo haya querido, que todavía le extrañe, para que esta persona pueda salir del infierno y vaya a ir al cielo. Imposible, yo no puedo hacer nada. No hay dinero, no hay oración, no, pero que la sangre de Cristo tiene poder, pero la sangre de Cristo sigue un orden, ¿verdad? Entonces, no hay nada. Así que esto tiene también como propósito un recordatorio, ¿verdad? De la vida de las personas, pero hermanos, esto no va a sí mismo a llegar a nada de estas cosas, a poder verdaderamente alcanzar la salvación de nadie. Así que las iglesias fueron inundadas por los paganos no convertidos. Eran paganos forzados a integrarse a la iglesia católica o perder sus vidas por desafiar al emperador. Entonces, los recién agregados, ellos traían sus prácticas e ideas paganas a la iglesia, incluyendo el Festival de Samhain, y exigieron que este festival se siguiera celebrando como parte de su vida. Entonces, puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo algunas de ellas, especialmente el ritual del 31 de octubre. Entonces, en el siglo IX, el Papa instruyó un nuevo día para ser celebrado, y ahí es cuando se añade entonces el 1 de noviembre, llamándole el Día de Todos los Santos. Y entonces la cultura popular llamó la celebración o el Al-Alomas, y con el tiempo, la tarde anterior, el 1 de noviembre se conoció como Oh Hallows Eve, y de ahí ya hablamos, y ahí sale prácticamente el nombre entonces de Halloween. Ahora, no queda mucho tiempo, pero vamos a brincar aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Salmo 106. Vamos a leer aquí. Salmo 106, 35 al 41 dice lo siguiente. Dice, y comieron 106, 35 al 41. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así sus obras, con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Así que ese solamente es unos versículos que nos muestran lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo de Israel había sido, y es algo que todavía pasa en el día de hoy con nosotros también. No se supone que nosotros seamos contaminados, ¿verdad? Con las cosas malas, con lo pagano, con lo mundano, y muchas veces nos conectamos y nos dejamos llevar por esto. Así que vamos entonces a mirar acá rápidamente, enfocarnos en lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios no permite consultar a los muertos ni a los adivinos, hechiceros e incluso los horóscopos? ¿Verdad?
Dice Gálatas 5, 19 al 20, el apóstol San Pablo escribió, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Mire lo que aquí le dice, hechicerías, dice la Biblia, no lo digo yo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales le amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán al reino de Dios. Así que, hermanos, mire, Dios es contundente en ello. Nadie que practique este tipo de cosas podrá entrar a su... Si yo creo, hermanos, que mi futuro está en las manos de unas cartas, si yo creo que mi futuro está en las manos de lo que, de lo que digan estas piedras o este juego o estas profecías de personas y no le doy el lugar a Dios en mi vida, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué es que algunas iglesias celebran y otras no? Miremos lo que dice aquí rapidito, 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Entonces, Belial, ¿verdad? ¿O qué un dios pagano adorado en esa época? ¿O qué parte el creyente con él? Incrédulo. Entonces, hermanos, la religión no puede ni debe de aceptar la invocación de muertos, ni su veneración, ni ofrecerle alimentos, veladoras, juguetes o altares, puesto ya que esto era una costumbre de origen pagano y diabólico que ofende a Dios y nos separa de él. Y esto es algo que está prohibido en la palabra de Dios. Entonces, hermano, mire, yo he escuchado a personas que han hecho esta pregunta y dicen, bueno, pero en mi casa a mí me falleció un familiar y yo tengo fotos de mi familiar en mi casa. Hermano, tener fotos de familiares que han fallecido no tiene nada de malo, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de crear un lugar en una casa. Le doy un ejemplo. En nuestra casa nosotros, en nuestra entrada, hemos tenido algunas mascotas en la casa y ya han fallecido, pues ahí tenemos una foto de las mascotas. Nosotros no estamos adorando estas cosas. Es un recuerdo parte de nuestra familia, ¿verdad? Y especialmente con los niños que están creciendo y entonces saben que eso fueron parte de nuestra familia. Lo mismo, hermano, con los bisabuelos, los tatarabuelos, los tíos, las tías que han fallecido. Pero si yo estoy en necesidad, ¿verdad?, de guianza, yo no voy a orarle o a pedirle a una de estas mascotas o a mi tío que falleció o a mi tía que falleció o a un familiar que falleció que venga y que me ayude y que intervenga por mí en este momento. Hay que tener cuidado con esto. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre Halloween? En la antigüedad, la ciudad de Éfeso era uno de los principales centros ocultistas del primer siglo. Pablo se dirige a la iglesia localizada en Éfeso para decirle lo siguiente. Dice así, no lo digo yo, lo dice Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El versículo 12 del capítulo 5, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Deuteronomio 12:30 dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Hay personas, hermanos, que se dejan llevar de las prácticas y estas prácticas se terminan convirtiendo en cosas que no son de edificación para nadie. Así que Pablo, ¿verdad?, anima que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos entonces cuál va a ser la voluntad de Dios, agradable y perfecto. Que contrario a lo que enseña muchas veces la iglesia tradicional, que no debemos de conformarnos, ¿verdad?, a este mundo. No podemos hacerlo. Halloween, hermanos, literalmente es algo bien sutil, que muchas veces resulta un poquito difícil de verlo porque, ay, mira qué bonito se ve el niño o la niña. Pero mire esto, hermano, si tenemos 365 días del año, cualquier día se pueden vestir los chicos. ¿Por qué tiene que ser eso? No tiene nada de malo que una persona se vista, ¿verdad?, de apariencia. Yo conozco personas que hacen, hasta adultos, que hacen celebraciones de cumpleaños y lo hacen con un tema, disfraces, ¿verdad? Y eso se puede hacer en cualquier momento del año. Pero miramos acá. Esto también surge, hermanos, con el asunto cuando viene y se conecta con las cosas del horóscopo. La mayoría piensa, ay, que consultar el zodiaco es una cosa tonta, eso no tiene nada de importancia.
¿Le importa verdaderamente a Dios si celebramos el Halloween o leemos horóscopos o cosas así? Pero hermano, esto es importante. La celebración de Halloween no tiene ninguna esencia, ¿verdad? Bíblica. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que debemos entonces, hermanos, de apartarnos de las cosas del mundo sin importar si parecemos extraños o no nos aceptan. Entendiendo lo que dice Juan 15, 19, ¿verdad? Que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así que, hermano, mire, Deuteronomio 18, del 10 al 14, le voy a dar muchas citas, usted luego las puede, estamos grabando en video, puede parar y luego las puede leer todas, ¿verdad? Queremos aprovechar rapidito. Algunos cristianos dicen que nadie los puede juzgar en lo que hacen, usando mal Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Colosenses 2:16. Tenemos que entender, hermanos, que verdaderamente nosotros vamos a tener que rendir cuenta de lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero mire lo que dice el versículo 17. Lean solo el 16. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego dice el 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que es increíble, hermanos, que hay personas adultas que tienen edad avanzada y no saben nada de lo que significan estas cosas. Es bueno educarse para así poder tomar decisiones de la misma manera de lo que debemos de hacer y lo que no debemos asimismo de hacer. Así que puede ver aquí también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, ¿verdad? Si usted pone su casa para la fiesta de Halloween, ¿a quién verdaderamente está invitando a esta fiesta? Así sea voluntariamente, involuntariamente, si usted participa de esta fiesta disfrazándose, ¿a quién realmente le está celebrando? Aunque no sea, ¿verdad? Voluntariamente. ¿Qué tiene de malo, hermano? Mire, y aquí usted tome fotos, lea luego con calma porque, le digo, el tiempo avanza, pero quiero que sea compartir las citas. ¿Qué tiene de malo? Esta celebración glorifica a Dios. Si yo celebro, seré de tropiezo a otra persona, Romanos 19, 14, del 19 al 21. Primera de Corintios 10:31. Seré imitador de Cristo si hago esto, Efesios 5:1. Esto me está edificando, Primera de Pedro 2, 5 y 9. Me estoy apartando del inmundo, en Segunda de Corintios 6, 14 al 17. Podemos ver aquí que esta fiesta, en base a lo que se explica, glorifica a sí mismo a Satanás. Se hacen sacrificios, hermanos, en la noche de Halloween. Podemos negarlo, pero esta noche ya hay gente que está haciendo esto alrededor del mundo entero, incluyendo los Estados Unidos. Ahí incluso en Nueva York está el desfile. Y además de eso, póngase a buscar mañana cuántas personas desaparecen, porque pasa todos los años, hermano. Sí, Todos los años. No pasa, y es curioso, busque hace 3 semanas atrás, busque hace 4 meses atrás, un día regular, pero en esta fecha, ¿por qué? Siempre pasa algo. Siempre. Es tropiezo para otros, invoca a Satanás, se desvía los pensamientos de lo puro, como dice Filipenses 4:8. Y también, hermanos, es arriesgar a los niños física y espiritualmente. ¿Qué debemos de hacer? Pues literalmente tener cuidado quizás y considerar estas cosas, no enviar a nuestros hijos a pedir Halloween, no tener actividades de Halloween quizás en la iglesia, que quizás con una buena intención, pero que termine enseñando algo malo. No dan dulces junto con un tratado para testificar algunas veces, porque esto algunas veces termina confundiendo más a la gente. Mire, hermano, nosotros acá en la iglesia celebramos lo que es la cosecha, ¿verdad? Esta es la época donde todos los años está la cosecha. Tenemos el jardín aquí afuera y la cosecha viene, hacemos una celebración y le damos a los chicos, le damos cosas y hacemos como una celebración. Pero tenemos que mantenernos firmes en nuestra convicción, predicar la palabra de amor, ¿verdad? No desechar a los que no han adquirido tal convicción. Y con anticipación, hermanos, decirle a los amigos, a los vecinos, ¿verdad? Que, pues, mire, hermano, si yo lleno mi casa de decoraciones del Día de las Brujas, pues va a venir, estoy invitando a las personas y las personas van a venir. Yo he conocido personas que han decidido, no,
yo voy a abrir mis puertas, voy a regalar frutas y voy a dar un mensaje bonito que voy a poner ahí. Y algunas personas pues lo usan de una manera como para tratar de alcanzar a otras. Solamente que tenemos que tener mucho cuidado que el mensaje que estemos compartiendo no vaya a ser un mensaje contradictorio. Dice Deuteronomio 18, 9 y 11. Aquí puede ver estos versículos. La Biblia nos alienta, hermanos, a siempre tener nuestra mirada fija en Jesús. Y en esa noche del año la mayoría de los ojos no están puestos en Jesús, sino están puestos en una imagen siniestra. La competencia de disfraces. ¿Quién tiene el disfraz más de esto, el disfraz más de aquello? ¿Verdad? El enfoque no está en Cristo para nada. Dice Jesús en Mateo 12:30, el que no está a mi favor está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Revelación Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, escucha aquí, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Efesios 5:11, que lo mencionamos anteriormente, primera de Corintios 10:21 y 22. Y miremos aquí rapidito, bien importante este versículo, primera de Corintios 8:9. Todo me es lícito. Él se refería en esa ocasión a la libertad que tenemos en Cristo, pero a continuación de esa frase dice el resto, mas no todo me conviene. Por tanto, es a la luz de esto que los cristianos necesitan examinar lo oculto de lo que es el Halloween. Entonces, entender, hermanos, que todas estas prácticas, ¿verdad? Donde se celebra lo que son las brujas, hadas, duendes, atormentaban a las personas en el campo y los druidas demandaban estas contribuciones de comida. Esta celebración, hermanos, cuando el Papa Gregorio en el 834 después de Cristo, el Papa Gregorio instituyó el Día de Todos los Santos o de las Brujas como una fiesta cristiana, esperando así eliminar el Samhain, lo cual no sucedió. Y durante la Reforma y el Día de Todos los Santos fue rechazando poco a poco lo que era el protestantes, los protestantistas. El verdadero significado, hermanos, el 31 de octubre, pues ya sabemos lo que es. Tengamos cuidado que no vayamos a dejarnos caer de estas cosas. Tengamos cuidado, hermanos, con las películas de terror. Hay personas, hermanos, que literalmente son espiritualmente impactadas por las películas de terror. No sé si le ha pasado a usted. Yo lo vi pasar una vez solamente lo he visto pasar, que una persona estaba viendo una película y estaba tan metida en la película que la persona literalmente cayó como en un trance, literalmente, y prácticamente se desplomó y la persona no, estaba respirando nada más, no hablaba, los ojos abiertos, ni parpadeaba, una cosa increíble. Estábamos al punto ya de llevar a la persona a sí mismo al hospital. Así que cuidado con esto. Y hermanos, pues, les debo entonces con esto último, que no importa cuántos pecados tengamos, si Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y a darnos vida en abundancia. Si usted ha celebrado estas fiestas o las está celebrando, considere esto como un aviso, hermanos, que el festejar este Día de Muertos o de Halloween está diciendo sí a la muerte y a la separación de Dios. Y si estamos participando de cosas, ¿verdad?, que Dios considera peligrosas y que nos separan de Él por la eternidad, pues debemos de considerar no hacer esto. Meditemos en lo siguiente, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. 2 Corintios 2:11, porque Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En este caso, el peor enemigo del hombre, hermano, es la ignorancia. Cuando nosotros no sabemos, celebramos cosas que no deberíamos de celebrar. Y Satanás quiere que le ignoremos sus maquinaciones y estas se pueden vencer por medio del conocimiento. Y lo último, hermanos, dejándole con este reto, ahora que sabe la verdad, tiene las agallas y la convicción para no dejarse llevar de lo que digan los amigos, el comercio y los demás, y participar en una fiesta que no es agradable a Dios. Si es así, pues dígale sí a Cristo y comparta este mensaje con otras personas. Mire, hermano, voy a tomar un minuto más y le voy a decir esto. No sé si sabían esto. Esta fiesta, esta celebración que se hace una vez al año, produce tanto dinero que estas compañías de comercio que venden, ustedes ven esas tiendas que salen todos los años,
que solamente están abiertas como por 3, 4 semanas. Los disfraces están abiertas por 3, 4 semanas y por el resto del año no tienen que abrir. Claro, porque con ese día no más Solamente con ese tiempo hacen suficiente dinero para poder así cubrirlo todo. Bueno, hermanos, así que vamos así mismo entonces a orar y así nos despedimos. Entonces, si tiene algún comentario, por favor nos deja saber y espero que me ayude a poder propagar este mensaje, hermanos, de educación para la bendición de todos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poder aprender, Señor, los orígenes del Día de las Brujas y aprender también, Señor, lo que dice tu palabra en cuanto a nuestra responsabilidad. Guíanos, guárdanos, danos sabiduría, Señor, y que podamos tomar decisiones, Señor, que asimismo sean de edificación, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los que nos rodean. Ilumina, Padre, a las madres y a los padres, Señor, para que ellos puedan asimismo llevar a sus niños, Padre, por el camino indicado de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Y asimismo continuamos en esta noche. Bendiciones a todos.